pero nunca se opuso para que no siguieran sucediendo. Mantuvo un silencio cómplice que terminó desencadenando la muerte de su hija. Bienvenido a Leyenda. La pregunta del día de hoy es: si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿qué sería? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy hablaremos de un caso que nos demuestra que ser padres no implica necesariamente sentir empatía hacia los niños, que muchas veces el resentimiento por razones insignificantes para muchas personas pesa más que el valor de una vida. Hoy hablaremos del caso de una niña que fue abusada psicológicamente y asesinada por sus propios familiares. Pero sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y este es el caso de Anne Lynn Dean. Pero sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y esto es Test Misterios. El 12 de julio de 2012, el Departamento de Policía de Phoenix, Arizona, recibió una inusual llamada de una familia indicando que en su casa había sucedido un accidente y que debían ir a examinarlo. Varios miembros del cuerpo policial se movilizaron hacia la casa de la que recibieron la llamada. Al llegar, lo primero que divisaron en la casa fue un perro grande que se acercó de manera hostil a uno de los agentes. Este, asustado, sacó su arma e intentó ahuyentarlo. Mientras esto sucedía, de la casa salió una mujer de edad entre mediana y avanzada que le rogó que no matara a su perro. La mujer solo se alteró en ese momento. Después, su rostro tomó un aspecto totalmente tranquilo, sin asomo de afectación, teniendo en cuenta lo que verían posteriormente los oficiales dentro de la casa. Al preguntarle cuál había sido el motivo de la llamada, simplemente les respondió que había ocurrido un accidente con uno de los niños que podían entrar y observar lo que había sucedido. Cuando los oficiales de la policía entraron a la casa, que desde afuera reflejaba un estado bastante deteriorado, vieron que su interior era aún peor. La sensación de habitar esa casa era asfixiante. Todo se encontraba en un estado decadente. Por todo lado se veía suciedad y deterioro. Notablemente, la limpieza no era una de las prioridades de esta numerosa familia. No obstante, al seguir avanzando, los policías se encontraron con una enorme sorpresa. Sobre el piso yacía sin vida una pequeña niña de poco más de 11 años. Su cuerpo estaba totalmente rígido y se encontraba en una posición totalmente inusual, como si hubiese estado encerrada en un espacio muy angosto. Uno de los elementos más chocantes para los oficiales no fue solo el cuerpo de la niña, sino la actitud de todos los habitantes de la casa. Nadie reflejaba preocupación, tristeza, ni cualquier asomo del sentimiento de incomodidad por lo que había sucedido con la niña. Pero entonces, ¿quiénes eran estas personas y por qué actuaban con tanta frialdad ante una situación tan preocupante? Y aún más preocupante, ¿quién era la niña que yacía en el piso y sin vida? ¿Y cuál había sido la causa de su muerte? La pequeña inocente que yacía en el suelo de esa casa deteriorada y de aspecto absolutamente grotesco y repugnante era Anne Lynn Dean. Nació el 24 de julio de 2000 en Monongahela, Pensilvania. Sus padres eran Shirley Dean y David Dean, una pareja totalmente disfuncional, con problemas económicos y con muchas dificultades para relacionarse y brindarle bienestar a sus hijos. Anne era la tercera hija de este matrimonio. No obstante, posteriormente Shirley confirmó que nunca estuvo segura si el padre verdadero de Anne era David
puesto que durante esa época sostuvo una relación con otro hombre fuera de su matrimonio y que la niña podría ser un producto de esa aventura. Aún así, David aceptó darle el apellido a la niña y en todos los documentos figuraba como el padre biológico de la niña. Por problemas maritales, Shirley durante un tiempo vivió con su madre, pero posteriormente volvió con David, quien para ese momento vivía en la casa de su madre Judith en Texas. No obstante, en esta casa no solo vivían Judith y la joven pareja junto con sus 3 hijos, también vivían Cynthia, hermana de David, junto con su hija Samantha y su pareja John, que a su vez tenía 4 hijos. Según palabras de Shirley, el trato de la familia de David siempre fue hostil para con ella. Sufrían altercados con cierta regularidad y en la familia prácticamente se le impusieron las tareas domésticas más pesadas. A raíz de estos sucesos, Shirley decidió irse a vivir sola en el año 2005, dejando a sus hijos con su esposo. Ante la precaria situación económica que vivía esta familia, se mudaban de casa con muchísima frecuencia, razón por la cual los niños nunca lograron tener estabilidad en ninguna institución académica. El lugar en el que más tiempo lograron establecerse fue en Phoenix, Arizona. En este lugar David no vivía dentro de la casa, se quedaba afuera en una carpa roja. Mientras tanto, los 7 niños que vivían al cargo de la madre de David pasaban sus horas vagabundeando por las calles del vecindario. No asistían nunca a clases e incluso para los residentes de la zona, los niños eran considerados como un problema porque frecuentemente hacían bromas o dañaban propiedades privadas. Por este motivo, la familia recibió varias visitas del bienestar infantil, pero jamás pudieron quitarles el cargo de ninguno de los niños, dado que nunca encontraron motivos suficientes. Luego de encontrar el cuerpo maltrecho y sin vida de este inocente ser a quien se le fueron arrebatados los sueños y encerrado en una caja donde al parecer había muerto, los policías empezaron con el proceso de recolección de testimonios y evidencias. Los primeros interrogados fueron naturalmente los miembros de la familia. Inicialmente, estos indicaron que la causa de la muerte se había producido porque la niña en la noche anterior había estado jugando a las escondidas con otros 2 niños de la casa y que en medio del juego las niñas habían olvidado que ella estaba ahí y simplemente se quedó encerrada. Los adultos responsables de la custodia de los niños simplemente dijeron que se habían ido a dormir temprano debido a que estaban cansados y que no se dieron cuenta del suceso sino hasta la mañana siguiente. Para los agentes de la policía, esta versión de la historia tenía demasiados vacíos, ya que luego de la autopsia se pudo corroborar que la niña había sufrido golpes y a lo largo de su cuerpo tenía moretones. Por otra parte, era imposible un descuido tan de esta magnitud, por lo que los agentes de la policía empezaron a sospechar de estos individuos. Así que, con renovado esfuerzo y con amenazas incluidas, interrogaron a los individuos de la familia una vez más. Sin embargo, estos individuos fueron reacios y mantenían esta versión inarticulada y carente de sentido. Fue después de varios interrogatorios que los despreciables individuos confirmaron que la niña había sido encerrada en el baúl por Samantha y John Allen. Reconocieron haber encerrado a la pequeña Em el día anterior como castigo por haberse comido una paleta helada sin permiso de nadie. Finalmente, estos despreciables sujetos confesaban su horrible crimen, pero la policía no estaba satisfecha todavía. Sabía que aún había algunas lagunas en la investigación, por lo que empezaron a recolectar testimonios en el vecindario. Los residentes de la zona informaron a la policía que la niña era sometida a tratos inhumanos. Varias veces la había visto caminando por el asfalto abrasador de Phoenix bajo la supervisión de sus adultos. Algunos pensaban que esta era una manera de castigarla. Otros de los vecinos indicaron también
también que la niña siempre estaba muy descuidada. Su aseo personal era prácticamente nulo y se sabe también que sufría de acoso incluso dentro de su grupo familiar. Los otros niños la presionaban a realizar acciones que no quería, la golpeaban y la hacían quedar mal constantemente frente a los adultos, razón por la que la niña estaba constantemente recibiendo castigos motivados por la maldad de sus primos y hermanos. Cuando la policía interrogó a los otros niños de la familia, estos decían que el motivo por el cual Aim había sido encerrada en el baúl es porque era muy torpe y lenta mentalmente. Pero en este interrogatorio la policía tenía también otro objetivo: indagar si Aim era la única que había sufrido tratos inhumanos por parte de esta familia o si por el contrario todos los niños estaban siendo víctimas de este trato repudiable. Lo que estos agentes pudieron corroborar es que no solo ellos nunca sufrieron este tipo de tratos, sino en muchas ocasiones la niña sufría estos castigos provocados por ellos mismos, así que esta información fue reveladora para el departamento de policía. Cuando se enteraron de que Aim no era la hija biológica de David, el panorama se aclaró. Aparentemente, esta no había sido la única vez que Aim había sido encerrada en este baúl. Adicionalmente, también había sufrido de otros tratos degradantes de abusos por parte de su familia, y los principales responsables eran su abuela Judith, su tía Cynthia y la hija de esta, Samantha, y su esposo John, quienes la sometieron a actos degradantes como desnudarla y obligarla a dormir totalmente desnuda en la ducha, caminar sin zapatos por las aceras hirvientes de Phoenix. Incluso algunos vecinos mencionaron que habían visto a la niña siendo obligada a comer picante o heces de perro ante los ojos de toda su familia. Estas personas no solo habían asesinado a una pequeña inocente, sino que la sometieron durante años a cientos de abusos y violencias psicológicas. En agosto de 2013, luego de tener un extenso archivo con evidencias que probaban la culpabilidad de todos los miembros mayores de la familia, las autoridades de Arizona acusaron a Judith y a Cynthia por abuso infantil. El padre de Aim fue acusado de intento de abuso infantil, aunque aparentemente nunca hizo parte de manera explícita de los vejámenes que sufría su hija, pero nunca se opuso para que no siguieran sucediendo. Mantuvo un silencio cómplice que terminó desencadenando la muerte de su hija. Por último, Samantha y John fueron acusados por el asesinato de la pequeña Aim. Un testimonio revelador durante el juicio de todos los implicados en el asesinato de Aim en el año 2016, apareció un testigo inesperado que aclararía cómo fueron los últimos momentos de la pequeña niña. La hermana de Aim, que para ese momento tenía 12 años, afirmó que ese fatídico día nunca jugó al escondite con su hermana ni con nadie. Mencionó que ese día, al haber terminado sus deberes, ella y todos los otros niños fueron premiados con paletas. Sin embargo, Aim estaba siendo severamente castigada sin motivo aparente. Su hermana recuerda que vio cómo John y Samantha obligaron a Aim a tener las manos en lo alto durante varias horas mientras el resto de la familia cenaba. Cuenta también que fue testigo de otros actos inhumanos que la pequeña niña no merecía. La última vez que vio a Aim, gritaba y pataleaba por los fuertes dolores generados por los castigos que le imponían. Cuenta que esa noche todos fueron mandados a dormir y que a la mañana siguiente se enteró que su pequeña hermana había muerto. Ante estas evidencias, tanto Samantha como John fueron condenados a pena de muerte y a día de hoy siguen esperando su destino en el corredor de la muerte. Esto ha sido todo por el video de hoy, leyenda, un caso que sin duda alguna es repudiable, que refleja que muchas personas pueden tomarse de los más insignificantes elementos para satisfacer sus espíritus sádicos y llenos de violencia. Esperamos que Aim esté descansando en paz mientras los responsables de su muerte sufren la merecida agonía de no
saber en qué momento les tocará su turno. ¿Qué tal te pareció el caso, leyenda? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Y sin más que decir, que las dudas te acompañen. Recuerda que yo soy Tesla y esto fue Test Misterios.